Hola, estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia, y yo soy Carlos Alberto Patiño Villa. A lo largo de este año, pues hemos ido mirando muchos aspectos de la pandemia, muchos aspectos de la transformación de las sociedades, asuntos que tienen que ver con Colombia y con sus expectativas, pero también hemos tratado de dar una mirada de lo que pasa en el mundo y cómo ha ido modificándose algunas de las realidades globales. En algún momento tuvimos la oportunidad de conversar con el profesor Tomás Pérez Bejo y hoy hemos vuelto a invitarlo y él ha accedido a volver a conversar con nosotros, quizás porque tuvimos una conversación que se ha quedado iniciada y hoy quisiéramos volver a adelantar en esta misma conversación. Profesor Pérez Bejo, muchas gracias por estar con nosotros en Punto Crítico. Muchas gracias a ustedes. Profesor Pérez Bejo, yo quisiera iniciar esta conversación, pues, de alguna manera retomando nuestra conversación anterior en el sentido de que quizá la pandemia no estaba generando cosas nuevas, sino acelerando tendencias nuevas. Y yo quisiera retomar, arrancar por uno de los aspectos simbólicos más interesantes del mundo de hoy, que quizás para muchas personas en el mundo occidental pasan de agache o un poco desapercibidas. Y usted recordará que hace unas cuantas semanas el presidente Recep Tayyip Erdogan volvió a convertir la Catedral de Santa Sofía en una mezquita, en un impulso de lo que algunos han llamado una especie de neo-otomanismo, incluso algunos han hablado de una especie de supremacismo turco o neotomano, y en la misma fecha, Narendra Modi, el primer ministro de la India, líder del gran partido nacional hinduista de la India, inauguraba un templo hinduista sobre lo que había sido una antigua mezquita, y parece ser que hay una especie de movimiento permanente en una serie de cambios radicales que a veces parecen pasar desapercibidos. Y lo digo además porque hace unos pocos años, en 2016, vimos, por ejemplo, un encuentro que tiene mucho de símbolo y de poder entre el patriarca Cirilo y el Papa Francisco en La Habana. Bueno, ¿cómo entender estos cambios? Bueno, no, antes de empezar a contestarle esto, me gustaría hacer una pequeña precisión previa, ¿no? Yo creo que no es un asunto de neo-otomanismo, en el sentido de que la voluntad imperial de Turquía y de Erdogan es algo que se viene desarrollando desde hace varios años, es decir, desde luego desde el momento en que Erdogan llega al poder. Por lo tanto, yo ahí diría que la resacralización como mezquita de Santa Sofía forma parte de un proceso que no es nuevo, sino que viene de lejos y que yo, desde luego, quitaría esa especie de condicional. Yo creo que realmente hay una voluntad explícita por parte del gobierno de Erdogan de que Turquía ocupe un lugar central en el mundo mediterráneo y en el mundo de Oriente Medio. Recordemos todos que Turquía ocupa una situación geoestratégica en el mundo de las relaciones Asia-Europa y sobre todo una relación estratégica también en el mundo mediterráneo, simplemente por un asunto de ubicación, ¿no? Dejado de lado este punto, yo creo que me parece muy pertinente eso que hace usted de poner en relación dos hechos que son prácticamente, se producen casi a la vez, aunque en dos lugares muy alejados, como pueden ser la India y Turquía. Yo creo que muestran algo que quizás el mundo académico y el mundo de los medios de comunicación, sobre todo estoy pensando en el caso del mundo occidental en general, pero más específicamente Europa, porque no creo que sea tanto el caso de los Estados Unidos, tendemos a considerar que la religión es un asunto que forma parte del pasado o en todo caso forma parte del mundo privado. Lo que nos estaría mostrando tanto el caso de Santa Sofía como el caso de Modi en la India con la erección de una mezquita en el lugar de un templo, del antiguo templo hindú, es hasta qué punto la religión sigue siendo en muchas partes del mundo uno de los elementos centrales de organización social y de forma de identidad. Entonces, yo creo que sí que esto... Pero esta es una tendencia que a mí me parece que viene ya desde años atrás, es decir, que no es algo que podamos achacar a la pandemia, sino que esta especie... Me atrevería a decirlo de una forma un poco más provocativa. La idea esta del desencantamiento del mundo de la ilustración es una idea que en gran parte sigue siendo más un proyecto que una realidad. Ese desencantamiento del mundo, y yo quiero
quiero provocarlo para que lo ponga en relación además con una expresión que en conversaciones coloquiales usted ha utilizado, y es que estamos asistiendo como al suicidio de una gran potencia, y lo quiero poner en este contexto. Estamos también asistiendo a la vez en este año a las elecciones presidenciales quizás más controversiales de las últimas décadas en los Estados Unidos, porque quien está en juego es Donald Trump y su reelección frente a una política de aislacionismo como no habíamos visto nunca, quizás ni en la presidencia, en el primer término de la presidencia de Bill Clinton, ni siquiera en algunas de las crisis más complicadas de la Segunda Guerra Mundial. Y en ese contexto, ¿cómo mirar esta relación? ¿Qué es lo que está pasando? Hay una especie de reaparición del mundo no occidental. ¿Qué pasa con los Estados Unidos en este contexto? ¿Hacia dónde marcha el mundo? Mira, yo creo que lo que ocurre ahí es que primero tenemos que partir de un hecho que a mí me parece que es básico, es decir, o sea, ninguna potencia lo es de manera eterna, y siempre todas las potencias cuando ocupan el cenit de su poder tienen la tentación de creerse de que eso nunca va a cambiar, y eso no es así. Es decir, los Estados Unidos han sido una potencia hegemónica durante, desde luego, el siglo XX y lo que va del siglo XXI, pero no necesariamente tienen por qué serlo así. El caso extraño de Estados Unidos, en todo caso de la política de Donald Trump, es que aparentemente, digo aparentemente porque desde luego tampoco me atrevería a hacer afirmaciones demasiado tajantes, estaríamos ante el primer caso en la historia de la humanidad en la cual una potencia hegemónica decide abdicar de su papel hegemónico. Es decir, el lema de Donald Trump de América Primero es un lema claramente de América Primero, quiere decir no nos interesa el mundo exterior, lo que nos interesa fundamentalmente es el mundo norteamericano, y los demás allá se arreglen como se pueda. Yo creo que esto es de una miopía absoluta. Ahora, a mí me parece que, por un lado, obedece a una tendencia profunda de la vida norteamericana en los dos últimos siglos, es decir, frente a una voluntad imperial que se inicia, digamos, en el momento, por ponerle una fecha, se inicia en 1898 en la guerra contra España en el Caribe. Esa voluntad de potencia hegemónica, de potencia imperial, de potencia continental, ha sido acompañada siempre en una parte de la opinión pública norteamericana que ha tendido a pensar que realmente a Estados Unidos no se le ha perdido nada fuera de los Estados Unidos, fuera de la frontera de Estados Unidos, que son un país suficientemente grande, lo cual es verdad, como para olvidarse de lo que pasa en el resto del mundo. Y esa es una tendencia que ha estado ahí, y yo diría que en el último siglo de paz americano, o de potencia o de hegemonía americana, esas dos potencias han estado alternándose, es decir, han coincidido momentos de intervención o de voluntad intervencionista prácticamente en todo el planeta, con otros momentos de retraimiento y de vuelta, digamos, a esa especie de mirarse al ombligo o de autocontemplación. Y en ese sentido, yo creo que Donald Trump responde a algo profundo dentro de los Estados Unidos, y a mí que sí me gustaría aquí hacer una apuesta arriesgada, ¿no? Yo no daría, a pesar de lo que dicen las encuestas, por perdida la presidencia por parte de Donald Trump. Yo creo que las posibilidades de que Donald Trump repita su presidencia son altas. ¿Cómo relacionar esta posibilidad de lo que está pasando en los Estados Unidos, sea el resultado que sea? En todo caso, creo que las encuestas avalan su suposición, porque la ventaja de Biden realmente es muy débil frente a Donald Trump. ¿Cómo relacionar esta situación de los Estados Unidos con lo que pasa en Turquía, con la India, con la República Popular China, con una especie de fracaso frente a lo que Trump pensó que era una fácil negociación con Corea del Norte, con creer que podía poner un cerco comercial y político a la República Popular China? Y por el contrario hemos visto en este periodo una especie de afirmación cada vez más de China, de la República Popular, que si bien no alcanza todavía a ser una potencia regional en términos geopolíticos, sí empieza a ser una potencia global en términos comerciales y económicos. Yo creo que China empieza a ser una potencia
una potencia global y además tiene algo que es importante para toda potencia global, que es la voluntad de ser una potencia. Es decir, o sea, en el caso de China yo creo que no cabe ninguna duda de que ha habido una política progresiva de ocupar cada vez más espacios en América Latina, en África, y por lo tanto el desafío es real. En ese sentido, vamos, no es descubrir nada, yo creo que todos estamos de acuerdo con ello. El gran rival de Estados Unidos en ese escenario planetario es China, y ahí no hay mucho que hablar. Es decir, o sea, es casi como una realidad que no hay muchas vueltas que darle. Sí me parece interesante lo que está pasando en el mundo de Oriente Medio en el caso de Turquía. El mundo de Oriente Medio en el caso de Turquía porque realmente da la impresión de que por una parte Estados Unidos ha perdido prácticamente todas las últimas batallas que ha iniciado en Oriente Medio, las ha perdido además frente a una especie de alianza de facto entre Rusia y Turquía. Digo una alianza de facto porque sorprendentemente, sin embargo, Turquía sigue formando parte de la OTAN, es decir, sigue formando parte de una organización militar nacida al final de la Segunda Guerra Mundial y que fundamentalmente ha sido una organización militar a el servicio de los Estados Unidos. Ahora, en ese sentido, porque claro, la situación sigue siendo enormemente compleja, es sorprendente lo que ha ocurrido con el último plan yo diría que del yerno de Donald Trump, porque finalmente es el que ha estado detrás, que ha llevado al reconocimiento, al restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Israel y los Estados Árabes Unidos, perdón, los Emiratos Árabes Unidos, porque realmente introduce una variable en la cual parece que por primera vez en todo el gobierno de Donald Trump, Estados Unidos ha tomado la iniciativa y además ha cogido a todo el mundo un poco a contrapié, a Turquía, a Rusia y sobre todo a Irán. Es decir, es una jugada un tanto extraña, pero que ha cambiado un poco una tendencia en la cual Estados Unidos no tomaba iniciativa en una zona que geoestratégicamente sigue siendo vital, que es la zona que va entre la India y el Mediterráneo, y que por un momento Estados Unidos, y eso yo creo que hay que considerarlo y tomarlo en cuenta, ha tomado la iniciativa. En ese tomar la iniciativa usted ha mencionado hace un momento a la Federación Rusa, y además nos encontramos hoy con otro hecho clave y es la transición política en Bielorrusia. Le digo transición política porque quede o no Alexander Lukashenko en el poder, ya la situación no vuelve a ser la misma. El protagonismo de Rusia en la guerra en Siria, ese lugar donde Rusia y Turquía se enfrentan, que es la guerra en Libia, este acuerdo entre Emiratos Árabes Unidos e Israel patrocinado por Estados Unidos, pero se mantiene la tensión y las guerras por interposición entre geopolíticas entre Arabia Saudita e Irán. Hay una especie de sensación de desgobierno, y a esta sensación de desgobierno quiero sumarle la condición como de potencia que se esfuma, que es la Unión Europea. No, yo creo que no es que haya una sensación de desgobierno, es que hay una realidad de desgobierno. Es decir, o sea, en estos momentos da la impresión de que nadie está controlando lo que está pasando en la política internacional. El caso de la Unión Europea es un caso muy llamativo porque, claro, lleva décadas apostando por una especie de poder exterior suave, ¿no? Es decir, o sea, de presencia internacional a través de acuerdos, apoyos, etcétera. El problema es cuando se plantea un conflicto militar duro y entonces ese poder suave no sirve o no funciona. Yo creo que el asunto de Bielorrusia, en todo caso, es un asunto más complejo, yo diría, que el de Ucrania, porque así como en el caso de Ucrania hubo un intento de desafío por parte de la Unión Europea, no sé si por dato de la parte de la Unión Europea, pero sí de los opositores ucranianos que pensaron que contaban con el apoyo de la Unión Europea. No sé si usted se ha fijado, pero resulta muy sorprendente en las manifestaciones de Ucrania, en el inicio de la revuelta de Ucrania, se veían banderas de la Unión Europea por todas partes. En el caso de Bielorrusia no hay banderas de la Unión Europea por ninguna parte. Por lo tanto, yo creo que aquí la Unión Europea, en el caso de Bielorrusia, ha sido mucho más cuidadosa y en todo caso está intentando buscar una solución, pero sin poner en cuestión la pertenencia, digamos, al mundo postsoviético de Bielorrusia. Pero ¿no le llama a usted la atención que hay una especie de cuidado extremo con Rusia
porque hay como una consideración, de hecho, los estrategas norteamericanos, incluso en el gobierno de Donald Trump, en el último gran programa de defensa y seguridad de los Estados Unidos, se plantea que la única potencia que al día de hoy podría plantearle, digamos, una situación militarmente difícil a los Estados Unidos es Rusia. Y hay una cosa que es muy paradójica. El PIB de Rusia no es un PIB de gran potencia, no es el de Estados Unidos, no es el de China, no es ni siquiera el de Japón, se acerca más al de un país como Italia, todo lo cual además habla más de Italia, pero Rusia mantiene una especie de reimperialización de su espacio exterior. Sí, claro, lo que pasa es que yo ahí diría, es cierto, es decir, económicamente Rusia es aproximadamente, su peso económico es el equivalente de Italia, pero desde luego no lo es su peso geopolítico y no lo es por su capacidad militar. O sea, la frase esta de Stalin de cuántas divisiones tiene el Vaticano, desde luego podría darse la vuelta y mirarla al revés. O sea, Rusia tiene una capacidad económica reducida, es un país inmerso en una crisis que no ha logrado resolver desde el momento de la crisis posimperial de la Unión Soviética, pero en todo caso sigue conservando uno de los ejércitos más poderosos del mundo. No al nivel de los Estados Unidos, pero sí suficientemente poderoso para que Estados Unidos se lo piense mucho antes de entrar en un conflicto militar con la Unión Soviética, cosa que no le ocurre con ningún otro país del mundo, ocurrido China. Es decir, el poder militar de la Unión Soviética sigue siendo muy superior al de China. En ese contexto, obviamente hay otra, digamos, otra pieza en este engranaje y es el mundo africano parece haberse autonomizado de alguna manera con las guerras, con las tendencias de los estados, con las capacidades de compra de armas, incluso hasta en la forma en que trata la pandemia de mucho de lo que sucede en Europa, e incluso hay una especie de revuelta y dinámica política en la que los mismos militares africanos empiezan a marcar unas rutas que hasta ahora habían sido marcadas, por lo menos desde finales del 19, casi siempre por los estados europeos. ¿Cómo encajará África en este escenario global de desgobierno? Yo tengo la impresión que en estos momentos, primero, el único país europeo que sigue teniendo una voluntad de presencia en África es Francia. Es decir, hay una voluntad de Francia, hay militares franceses desplegados en África y hay una clara voluntad del gobierno francés, que además viene de lejos, no es un asunto de Macron de ahora, de seguir manteniendo su presencia en el continente. Sin embargo, Inglaterra, por el contrario, ha abandonado completamente África durante un tiempo, digamos que el lugar de Inglaterra fue hasta cierto punto ocupado por Estados Unidos y en estos momentos por quien está siendo ocupado es por China, entre otras cosas porque el gobierno chino, a diferencia de los gobiernos europeos, de los distintos gobiernos europeos, se ignora completamente cualquier elemento que vaya más allá de lo que pueda ser su presencia económica dentro de los países europeos. Es decir, si cualquier proyecto de cooperación de la Unión Europea en África lleva aparejados, por lo menos desde el punto de vista retórico, no sé si en la realidad, programas de respeto a los derechos humanos, programas de democracia, etcétera, desde luego el gobierno chino participa, invierte en cualquier país sin preguntarle cuál es su régimen político, cuál es su respeto a los derechos humanos o nada por el asunto. En esa, digamos, discusión, en este escenario que hemos planteado, es como sorprendente que cuando uno mira a los grandes periódicos del mundo y sobre todo los periódicos de habla hispana y de América Latina, es como si todo este montón de discusiones no existieran, como si esto fuera obnubilado y nos quedáramos discutiendo cosas de coyuntura, del día a día, muy pequeñitas, de poca referencia intelectual contemporánea y hay una especie de ausencia de indagación por digamos, los grandes problemas globales. Bueno, yo, como usted sabe, conozco bastante bien el mundo americano, entonces, porque vivo en México. La verdad es que una de las cosas que a mí me sorprende y me llama la atención de toda la prensa del continente, desde México hasta Argentina, es la escasa preocupación por la política internacional y por las relaciones internacionales. A mí siempre he pensado que es una carencia importante porque finalmente América Latina está inmersa dentro del mundo, pero esa es una realidad. Es decir, los que yo más conozco, que son el caso de los periódicos mexicanos, uno abre los periódicos mexicanos y la información internacional es, salvo un poco la de Estados Unidos, es prácticamente despreciable.
y esto, digamos, ¿a qué nos lleva? Porque finalmente es una crisis de sociedad de fondo. Sí, sí, yo creo que nos lleva a plantearnos, a mí me lleva sobre todo a plantearme una cuestión importante que es la falta de ambición política de América Latina, en el cual parece que es que llevamos 2 siglos inmersos en ese asunto de que somos muy importantes nosotros, pero en estos momentos la historia no está pasando por América Latina, pero no está pasando por América Latina y ahí hay una cosa que es absolutamente sorprendente. Si uno analiza la política de los Estados Unidos, en lo que durante mucho tiempo se consideró su patio trasero, la realidad es que en estos momentos da la impresión de que es que a Estados Unidos, América Latina, le importa bastante poco, pero le importa bastante poco hasta el punto de que la penetración de China en el mundo latinoamericano, yo creo que no se debe tanto a la capacidad de convencimiento de los chinos, sino a una dejadez por parte de Estados Unidos, que yo, insisto, tengo la impresión de que lleva varios años en los cuales la política de Estados Unidos hacia América Latina es que no existe. En esa inexistencia de la política de los Estados Unidos de América Latina, en ese repunte de la República Popular China, en el contexto de los cambios de Medio Oriente, en la especie de autonomización que va teniendo África en medio de un caos y una crisis brutal, esa, digamos, poca capacidad de influencia real de la Unión Europea, la persistencia de Rusia en una reimperialización. En medio de este año de pandemia que se corren velos, que se profundizan tendencias, ¿cree usted que este es un tiempo para ser pesimista o para ser optimista? Hombre, yo diría que el pesimismo da la razón, ¿no? Es decir, yo creo que realmente, a ver, llevamos medio año de pandemia. Llevamos medio año de pandemia. Hemos aprendido muchas cosas en este medio año. Es decir, uno lee lo que se escribía en los periódicos en febrero o marzo, cuando incluso no solo los periódicos, sino los portavoces de la OMS, y más o menos casi hablaban de que esto podía ser una especie de gripe, hasta ahora en la cual digamos que este asunto de la pandemia empieza a ser dramático por sus repercusiones económicas, por sus repercusiones geopolíticas, etcétera. ¿Va a cambiar el mundo mucho? Yo la verdad es que soy esta especie de milenarismo en el cual se piensa que esto va a ser el fin de los tiempos y va a aparecer una sociedad nueva. Tengo la impresión de que esto, pasados los 2 o 3 años, volveremos otra vez a una historia que no creo que sea muy diferente a la situación en la que estamos actualmente. Pero es posible que me equivoque, claro. Profesor Tomás Pérez Bejo, muchas gracias por haber estado con nosotros en Punto Crítico. Muy amable. Muchas gracias a ustedes. Ha sido un placer. Los esperamos a ustedes en una próxima emisión. Muy amables. Hasta luego.